paso pues, a Israel Ruiz, que nos va a dar la siguiente ponencia y que creo que es una cuestión que también nos interesa a todos los que gestionamos centros deportivos, ¿no? ¿Qué papel, qué nuevo rol está jugando el personal, el técnico, pues en tanto los centros deportivos como las salas de fitness y demás? Esto ha cambiado mucho desde hace ya algunos años y bueno, pues Israel Ruiz actualmente es director del Centro Deportivo Agua de los Prunos, pero bueno, él ha sido director de expansión de varias cadenas, él luego nos contará porque su currículum es bastante amplio y precisamente lo que le pedí un poco es eso, ¿no? Que tú que tienes mucha relación con los técnicos, con el personal, pues cómo está cambiando ese rol, cómo tiene que adaptarse, entiendo que el propio profesional, pero también desde la parte del gestor, ¿no? Así que 30 minutitos, Israel, un placer tenerte. Muy bien. Y todo tuyo, ¿eh? Seguro gracias. que nos va a encantar. Muchas gracias. Pues pongo el cronómetro, sí, 30 minutitos. Bueno, lo primero, como siempre en estas charlas, es dar las gracias a la universidad, a Manel, por supuesto, por invitarme, a los compañeros, bueno, a todos menos a ti, Jairo. Ha estado fenomenal, macho, me lo has puesto muy complicado. Bueno, quiero, primero me voy a introducir... Manel. Vale. Bueno. Lo primero que quiero hacer es una confesión. El que venía aquí a la ponencia hoy no era yo, era otro compañero, pero viniendo de Italia le han parado en el aeropuerto por no sé qué historias de fiebre o temperatura elevada y le han invitado a un resort 15 días a todos los gastos pagados. Y entonces, bueno, pues Manel me tuvo que invitar a última hora y me dijo, oye, tío, ¿qué te parece esto? Digo, bueno, me como el marrón y yo te lo hago. Perdonadme la licencia, pero bueno, mi charla va a ir un poco transversal a esto, ¿no? ¿Cómo afecta el miedo, la incertidumbre al comportamiento de la sociedad o de los grupos? Porque realmente individualmente todos cuando hablamos de estos temas es muy sencillo. Esto es algo que a mí no me toca, pero cuando nos comportamos como masa tenemos una reacción completamente diferente. Nuestros grupos de trabajo, nuestros equipos, son un grupo, no son individuos, y tenemos que gestionarlos como grupo, sobre todo cuando somos gestores. Esto, macho, me lo pone muy complicado. No, mira, ya está. Vale. Bueno, este soy yo. Le agradezco a Manel que haya puesto una foto mía de cuando yo llevaba trajecito de marinero. Cuando nosotros hacemos cualquier presentación, lo primero que hacemos es, bueno, pues... Manel, me tiene manía, tío. Hacemos una serie de... bueno, presentamos lo que llamamos nuestras habilidades duras, es decir, qué es lo que he hecho en cuanto a formación y qué es lo que he hecho en cuanto a experiencia relevante, profesional. Bueno, pues soy licenciado, tengo un máster en dirección de empresas, un máster en dirección de entidades deportivas, mi trabajo ha pasado por las siguientes instalaciones, Alcobendas, ha pasado por una cadena internacional. Seguramente de toda esa habilidad dura, la que más se valora en mi currículum es haber trabajado fuera de España y haber tenido interacción con otras culturas y con otros tipos de pensamiento. Casi seguro que es lo que más se valora. Más allá de que se pueda tener un máster o de que yo tenga una experiencia relevante en gestión, lo que se valora ahora mismo, lo que se empieza a valorar es lo que se llaman las habilidades blandas. Es decir, cómo empatizo yo, cómo me relaciono, cómo interactúo, cómo interpreto, cómo analizo, más que si realmente yo he estudiado una cuenta de resultados, unas finanzas o lo que haya estudiado en el máster. Empezamos en una época en la que todo lo que nos rodea, y esto va a ser un poco la parte transversal de la charla, todo lo que nos rodea empieza a interactuar en nuestro puesto de trabajo. Hace años yo tenía unos conocimientos, los ponía en práctica y con eso me valía. Ahora ya esto empieza a cambiar. Estamos en una época de mucha disrupción, los cambios son muy constantes, muy rápidos y realmente nos marean. Ya no me sirve lo que os decía antes, ya no me sirven mis habilidades duras son algo estático. Yo tengo que adaptarme muy rápido y tengo que aprender que lo que está pasando me afecta en el día a día. Por supuesto, la tecnología, esto es un dato importante porque todos estamos muy asustados con que la tecnología se va a cargar mi puesto de trabajo. Hay un estudio de Deloitte que dice que en la próxima década se van a destruir 75 millones de puestos de trabajo, pero se van a crear 130. Luego ya la primera parte de mi miedo a que mi puesto de trabajo desaparezca debe quedar un poco zanjada. Lo que debe pasar es que yo entienda que mi puesto de trabajo no va a ser el que es ahora, y hay que adaptarlo. Y hay otro dato de la consultora en el que dice que entre el 1 y el 4%
de las tareas automatizadas están desapareciendo, pero va a subir hasta el 21 en los próximos 5 años. Es decir, ya me están dando pistas de qué es lo que va a pasar con las tareas que realmente son mecanizadas y automatizadas. Y esto es lo que os comentaba antes, tenemos miedo a lo desconocido. Cuando pasa algo que realmente disrumpe, cuando pasa algo que realmente afecta a mi estabilidad, es cuando yo me preocupo. Es una emoción normal, nos pone en guardia y nos hace prepararnos. El problema es cuando me bloquea, cuando bloquea mi situación y mi capacidad de reacción. El efecto que os he puesto antes del coronavirus, que ahora lo vamos a ver, lo que está haciendo es bloquearnos. Realmente, ahora vamos a ver unos datos que nos dicen que esto está siendo una reacción de bloqueo social, como masa. A nadie realmente nos preocupa una gripe, porque sabemos y vemos datos, pero como sociedad estamos bloqueados y no sabemos cómo reaccionar. En el futuro lo que tenemos que hacer, y esta va a ser un poco la conclusión que os voy a dar, es saber adaptarme, seguir formándome, dándome formación, no de habilidades duras, que seguramente eso no va a cambiar nunca, sino que lo que tendré que hacer será ir adaptando y pensando y saber hacia dónde quiero tender y cómo me quiero adaptar yo a estos cambios que se están produciendo. Porque en cada reto siempre hay una oportunidad. 75 millones de puestos de trabajo destruidos contra 130, son casi el doble, es decir, va a haber más oferta, puesto de trabajo cambiará. Hay algo que yo creo que no va a cambiar a corto plazo, y es lo que llamamos el Customer Experience, es decir, la experiencia de usuario. Realmente todos, como usuarios y como profesionales, cuando vamos a disfrutar de un servicio, lo que queremos es eso, disfrutar del servicio. Me da igual si me lo da un ordenador, me da igual si me lo da una persona, me da igual lo que sea, lo que quiero es que la experiencia sea lo más gratificante posible. Os voy a contar una experiencia que tengo con Manel. Esto lo hacemos todos los años, se llama FIBO, es una feria, y es una feria bastante chula en la que todos los proveedores pues van presentando sus avances, sus nuevas tendencias, y bueno, pues desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos encerrados en unos hangares muy grandes en los que nos van presentando todos los productos, está muy bien, pero es lo que hay, ¿no? Ahora, si cuando yo voy allí, aparte de esto, me dan algo más, me hacen engancharme, me lo paso bien, aparte de la experiencia laboral existe algo más, la posibilidad de que yo repita es muy alta. Entonces a mí me dan cenas con compañeros, yo voy por la noche, me dan una cena, hacemos una interacción social, me dejan visitar la ciudad, veo la catedral, veo el río, veo el puente, me entretengo, me voy por la noche, me montan una fiesta estupenda. ¿Sabéis quién es ese, no? El de arriba, el de las gafitas. Voy con compañeros, los veo, me lo paso bien. Mi posibilidad del año siguiente volver es bastante mayor. Y sobre todo tengo que trabajar. Tengo que trabajar, estar a la mañana siguiente de un compañero, estaba meditando en todo lo que había aprendido la noche, el día anterior en la feria. Definitivamente lo que yo estoy buscando es una experiencia. A FIBO me lleva a cualquiera. Lo que pasa es que esta experiencia en concreto fue diferente, porque cogí un grupo, hice amigos, socialicé, vi ciudad, lo hice todo, y realmente eso es lo que hace que yo viva, que yo este año, ya veremos, vayamos a FIBO. Bueno, la segunda parte de la charla, a mí cuando Manel me dice, oye, ¿tú cómo crees que va a evolucionar esto? Yo digo, tío, yo no soy un gurú, yo no sé, no tengo una bola de futuro y no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Yo te puedo decir lo que creo que está pasando ahora, porque la gente se equivoca. Ya veréis que soy un poco friki del cine, porque para mí el cine da grandes pautas de qué es lo que hay que hacer y de qué es lo que no hay que hacer. Realmente se equivoca mucho. Como ejemplo os voy a contar esta, que son datos de la película 2001 Odisea del Espacio. No sé si la habéis visto, una película de los años 70, se estrenó en el 68, se invirtió una de las mayores cantidades de dinero en hacer el mayor estudio de mercado que se había hecho nunca. Se reunieron los 50 responsables de las mayores empresas del mundo, se invirtieron 10 millones de dólares y se les preguntó cuáles creían que iban a ser las empresas más relevantes 30 años después. Os recuerdo que los cambios allí se producían de manera muy lenta. No son como ahora. 30 años después, ¿quiénes iban a ser las empresas que iban a partir la pana, ¿no? ¿Quiénes iban a ser los que organizasen todo? Bueno, pues la primera fue Pan American Airlines. En aquella época, Pan American Airlines se había fundado en el 27, en el 70, tenía el 75% del mercado de las aerolíneas internacionales americanas, el 75%. Pues 20 años después,
Pan Am fue a la bancarrota. 50 personas, las más influyentes de aquella época, dijeron que en el 2001 iba a ser la empresa que organizase los viajes a la Luna. En 2001 no hay viajes a la Luna y en 2001 Pan Am está fuera. La segunda fue Howard & Johnson. Howard & Johnson era la mayor cadena de restaurantes de Estados Unidos en los años 70. Tenéis ahí los datos, se fundó en el 25, entre el 60 y el 70, se compró por 630 millones de dólares, ahí me he equivocado, he puesto euros, pero fueron dólares, y tuvo, entre el 60 y el 70, tuvo más de 2.000 restaurantes. Bueno, pues en el 2000 le quedaban 6, y es la que da de comer en el 2001 a todos los de la tripulación. Y por último, vemos HAL. HAL cuenta la leyenda, parece que es cierta, que Kubrick le pidió a IBM que diese nombre al robot, a la inteligencia artificial del 2001. IBM dijo que no, porque no quería que se vinculase su nombre con un robot asesino. Entonces, Kubrick, en su venganza, lo que hace es reducir en el abecedario una letra a IBM y crea HAL. Si tú a la I le quitas una letra, es la H, si a la B le quitas una letra, es la A, y si a la M le quitas una letra, es la L. Y entonces, como venganza, pone HAL 9000 y es el malo de la peli. Bueno, pues IBM es la única empresa que sigue ahora entre las 50 más grandes del mundo. Entonces, lo del cine, ¿sabéis? Es un poco, bueno, pues más para allá que para acá. ¿Qué aspectos creo yo que van a ser más relevantes a la hora de condicionar mi desarrollo como profesional? Pues he puesto 6 datos, que no son los únicos, son los que yo creo que ahora mismo más están afectando a mi desarrollo profesional, tanto a nivel de gestión como a nivel técnico. El primero es la inteligencia artificial. Esto todo el mundo sabemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Este señor, podía haber sido candidato a las elecciones del país más poderoso del mundo, de hecho, bueno, yo creo que lo fue, decidió quién era el presidente del país más poderoso del mundo. Y su frase es, el que se convierta en líder de esta disciplina, de la inteligencia artificial, gobernará el mundo. Yo no digo que esté gobernando el mundo, pero hay un presidente en un país que probablemente tenga algo que ver con esto. Sin embargo, hay otro señor que dice que cualquiera que haga elucubraciones sobre lo que va a aportarnos la inteligencia artificial, seguro que se está equivocando. Nadie sabe lo que nos va a dar la inteligencia artificial de aquí a 5 años. Os comento un detalle, Microsoft ya ha sacado un botón del pánico de inteligencia artificial. No sé si os acordáis de las películas de inteligencia artificial en la que la inteligencia artificial coge personalidad propia y hay un botón del pánico, que normalmente en las películas no suele funcionar porque si no, no habría película, ¿no? Pero ya se está generando, ya está Microsoft pensando en un botón del pánico para la inteligencia artificial. Esto no es catastrofista, pero bueno, vamos en esta línea. Lo que está pasando en el día a día es que empezamos a incorporar en nuestras rutinas diarias, empezamos a confiar demasiado, de manera subconsciente, en la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Alexa, Siri, Google, hay recomendadores, yo ahora mismo me meto en Spotify y Spotify me dice lo que me va a gustar. Coño, y acierta más que yo, ¿eh? Me llega y me dice, oye, a ti te va a gustar esto, yo en mi vida había oído esto, lo escucho y digo, hostia, pues es verdad, está chulo, o me voy a Netflix o a HBO, me dice, como has visto estas series, pues seguramente te apetecerá ver estas. Está tomando decisiones por mí, yo ya no estoy tomando decisiones, está cogiendo datos y está recomendándome. Eso es inteligencia artificial y está en nuestro día a día. El mayor reto que tiene la inteligencia artificial es la confianza. Nosotros los seres humanos somos muy desconfiados. No sé si os acordáis, hace un año, cuando empezó todo el boom aquel de los altavoces y del Alexa y del Google y del Siri, salió un escándalo muy grande en el que decía que, creo que fueron Amazon y Google, y no recuerdo si Apple, había grupos de personas escuchando las conversaciones que se producían en los altavoces. Ya empezamos con la paranoia de alguien me está escuchando. Bueno, esto era ni más ni menos que porque el ordenador no se puede corregir a sí mismo. A mí me dicen una frase, yo la interpreto y actúo. Pero yo como ordenador no sé si estoy interpretando bien. Lo que se hacía era ver lo que se decía y cómo reaccionaba el ordenador, para mejorar esos algoritmos y ser capaces de interpretar. Ahora ya nadie se acuerda de aquello, y cuando yo le digo a Alexa quiero que enciendas las luces y Alexa lo entiende, pues a mí me parece fenomenal. Pero claro, detrás de eso hay muchas escuchas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no me gusta que me escuchen los demás, entonces se montó esta paranoia. Este es el mayor reto, el que yo desvincule la tecnología de la interpretación personal, ¿vale? ¿Qué es lo que más está pasando? Bueno, pues empieza a pasar que en nuestro
core como sociedad, se empieza a incorporar también inteligencia artificial en los ejércitos, en la sanidad. Todos mis datos de sanidad ya no están en un archivito que tengo que tener en casa en un papel impreso, sino que lo tengo en un ordenador que cualquier día hace puff y me quedo sin todo mi historial, o eso pienso, ¿vale? Y por último, también está pasando que esto cada vez se está humanizando más. Es decir, yo rechazo la tecnología per se, rechazo que alguien me ponga delante algo que no parece humano, pero cuando empieza a parecer humano, a mí ya me da igual. Yo entro en un chatbox y si me hablan como si fuesen humanos ya me da igual que sea un algoritmo el que me responde, ya me mola. La cojo y digo, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Y me contesta y digo, pues parece un tío, fenomenal. ¿Vale? Esto no es ciencia ficción, esto que os voy a poner, os pongo un vídeo, esto ya no es ciencia ficción. Eres un cirujano y estás en medio de una operación muy complicada. Imagina que tienes delante de tus ojos la última radiografía del paciente y la parte exacta de su cuerpo que estás interviniendo en modelo 3D y a tamaño real. Eso ya existe y hemos podido ver cómo funciona en un hospital de Madrid. Las HoloLens de Microsoft se han utilizado por primera vez en la historia para ayudar en la operación de un paciente con un tumor maligno. El cirujano operó con ellas puestas y las utilizó para consultar en tiempo real las radiografías y resonancias del paciente, un modelo 3D de su cuerpo o incluso el atlas quirúrgico. En asociación con la startup española Exobyte y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Microsoft ha implementado un software específico para las HoloLens para que el cirujano y su equipo puedan ser más efectivos y precisos en las operaciones, algo que reduce riesgos y ahorra costes. Como vemos, el cirujano puede ver en primera persona, por ejemplo, un modelo 3D del corazón del paciente, rotarlo e interactuar con él a través de gestos y comandos por voz en inglés. La ventaja de este sistema es que también puede mostrárselo en tiempo real a alguien a muchos kilómetros de distancia o incluso al propio equipo que participa en el quirófano allí en la operación. Aunque con las gafas puestas nos aseguran que no hay latencia, algo fundamental en una operación, sí que cuenta con el inconveniente de los tiempos de carga de los materiales. Por ejemplo, el modelo 3D del cuerpo del paciente puede tardar unos segundos en cargar, algo que según el cirujano que lo ha probado no es un problema porque la operación nunca se detiene. De hecho, recalcan que este procedimiento sobre todo es para usarlo al principio de la operación para dejar todo mucho más... Bueno, voy a cortarlo porque veo que se me va el tiempo. ¿A alguien se le ocurre que ese cirujano no debería estar ahí? Yo creo que a nadie. Lo que ha conseguido la herramienta es hacer que esto sea mucho más eficiente. El cirujano y el equipo son necesarios, lo que están teniendo es información a tiempo real, que seguramente va a ser lo más disruptivo que va a pasar ahora mismo en nuestra relación cotidiana. Esto lo voy a pasar rápido, es para plasmar un poco lo que está pasando y cómo reaccionamos como sociedad al miedo, bueno, yo creo que todos lo sabemos. Los datos nos dicen que esto, solamente os voy a dar un dato, el coronavirus ha producido menos muertes en todo el mundo que la gripe el año pasado en España. Entonces, tenemos otros problemas. ¿Cuál es la única diferencia? Que esto es nuevo, es desconocido y no sé lo que va a pasar. Entonces, las medidas son extraordinarias. Esto es un vídeo que os lo voy a pasar también porque no tiene demasiado. Vale, este es uno de los elementos más importantes ahora mismo en cuanto a mi desarrollo profesional de Advanced Analytics. Hay una frase que dice, in God we trust, all others must bring data. Esto quiere decir que confío en Dios, todos los demás me tienen que aportar datos. Es decir, o me aportas datos o yo ya no te creo. ¿Qué es el Advanced Analytics? El Advanced Analytics lo que hace es, ya no es como el Business Intelligence anterior. El Business Intelligence cogía datos, me los aportaba y yo en base a esos datos gestionaba. Ahora ya no. Ahora ya el Advanced Analysis lo que hace es, me aporta esos datos, me descubre las tendencias de estos datos, me ayuda a resolver problemas, me predice el futuro y me da recomendaciones para que yo cambie ese futuro. Para que vosotros lo entendáis en algo muy cotidiano, yo ahora mismo me monto en el coche, pongo Google Maps y Google Maps me dice, tardas de aquí a tu casa 45 minutos. Y son 45 minutos, señores, ni uno más ni uno menos. Porque está cogiendo tiempo real, está valorando lo que ha pasado en días anteriores con una cantidad de datos brutal y lo está ajustando a tiempo real, con lo cual yo voy avanzando y no sé si os habéis dado cuenta, pero el tiempo va cambiando. Porque va cogiendo el tiempo que yo he tardado en recorrerlo, lo va ajustando a tiempo real y me va diciendo. Es más, se autoajusta solo. Es decir, si me dice que por aquí hay más tráfico que por allí, me reajusta a mí, pero no a mí, a todos los que estamos utilizando Google Maps. ¿Qué está haciendo? Está reajustando la realidad. Es decir, Google Maps está reajustando la realidad del tráfico. Me está diciendo que por allí tardo menos, con lo cual todo el que está utilizando Google Maps va a dejar de utilizar esa vía y va a ir para otro lado. Luego se está haciendo mucho más eficiente la conducción, ¿vale? Segundo concepto que creo que es muy relevante, que es el Customer Engagement.
El Customer Engagement es una parte del Customer Experience que habla del número de contactos que yo tengo que tener con alguien para que su experiencia sea buena. Esto parece poco relevante, pero para mí, como profesional, es lo más importante. La experiencia del usuario viene determinada por muchos puntos y por muchos factores. El más importante para mí es los puntos en los que yo tengo contacto de valor con el usuario. Los puntos en los que yo tengo contacto de valor con el usuario son en los que yo puedo interactuar con él y en los que yo puedo transmitirle valor. Mide el grado de profundidad y los datos, y hay una consultora americana que dijo que cuando se implementa de manera exitosa un itinerario de engagement, se aumentan un 22% las ventas cruzadas. Las ventas cruzadas son aquellas ventas que yo consigo que no son mi core. En un centro de fitness, venta cruzada, entrenamiento personal. Imposible que yo venda un entrenamiento personal si no tengo contacto con mi cliente. Vale, este es un itinerario de Customer Engagement, lo tenéis en la ponencia, que la tendrá Manel. Si lo queréis revisar, tiene varios conceptos, el Journey Map, los puntos de interacción, tengo que definir cómo voy a interactuar con mi usuario, etcétera, etcétera. Lo más importante de esto es saber que tengo que interactuar y sobre todo que tengo que medir estas interacciones que yo hago. No vale con que yo interactúe, sino que tengo que saber, lo que os decía antes de Google Maps, tengo que saber cómo está funcionando para yo reaccionar en tiempo real y saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Transformación digital es un concepto que todos tenemos en la cabeza y que nadie aplica bien o casi nadie aplica bien, porque tiene que ser un concepto holístico. No vale con que yo coja un software bueno y lo meta en una instalación del siglo pasado o monte una instalación con unos elementos brutales y no sea capaz de incorporarlo a la cultura de mi empresa. ¿Qué implica? Tengo que abandonar mi zona de confort, tengo que empezar a estar incómodo, porque si no, no voy a reaccionar, tengo que dejar que me absorba el miedo y tengo que reaccionar a este miedo. Tengo que fomentar las competencias digitales. Esto es importante. Yo me olvido en mi centro de las competencias digitales, le cojo un monitor, le pongo un software para gestionar entrenamientos personales o prescripciones deportivas y le digo, ahí lo tienes, chato, hazte tú tus rutinas. Entonces, claro, él se centra en el conocimiento técnico y no se centra en realmente el delivery de ese conocimiento, que es realmente a lo que va. A nadie se le escapa que el conocimiento técnico ahora mismo que yo pueda tener no va a ser mejor que el que me aporte la red. Os pongo un detalle para ilustrar eso. Año 2018, Valverde gana el Mundial de Ciclismo. El entrenamiento del Movistar Team se hace a través de un algoritmo. El algoritmo coge los datos del ciclista en tiempo real y los va reajustando, sabiendo cuáles son sus parámetros fisiológicos y siendo capaces de adaptarlos en el momento. ¿Quién es el que lo traslada y lo adapta? Zabala. Zabala le va cogiendo a Valverde y le dice, oye, ¿qué sensaciones tienes? Porque normalmente cuando has tenido un consumo máximo de oxígeno de tanto, tus reacciones han sido tal, pero a lo mejor hoy psicológicamente está bien. Eso no lo mide el algoritmo. Ahora, ¿qué pasa en mi cuerpo fisiológicamente cuando yo estoy a un 80% de mi consumo máximo de oxígeno? Con la de millones de datos y de veces que ha pasado eso antes, lo sabe muchísimo mejor el algoritmo que yo, o que Zabala, o que el propio Valverde. Tengo que diseñar mis estrategias para implementarlo de manera normal. Estamos implementando algo digital en personas, y las personas tenemos mucha reacción al cambio. Tenemos una reacción al cambio bastante fuerte. Entre otras cosas por ese miedo que decía. Y el proceso es muy disruptivo y la resistencia al cambio seguro que se va a producir. En la época de los Uber, voy a ponerla, son 2 minutos de película para que veáis un poco. Esta película es del año 90, os decía que no se acertaba normalmente. Bueno, pues yo creo que os vais a sentir bastante identificados con esto porque es lo que está pasando ahora. Hola, bienvenido a Johnny Taxi. ¿A dónde le llevo esta noche? ¡Arranque! ¡Arranque! ¿Podría repetir el destino? Vaya donde sea, pero arranque deprisa. Por favor, contate ya mi número. ¡Mierda! ¡Mierda! No me suena esa dirección. ¿Podría repetirla, por favor? Abróchese el cinturón.
Denúnciame, gilipollas. Espero que hayan disfrutado del viaje. Bueno, veis que hay una disrupción bastante fuerte entre la emoción y lo físico, ¿eh? Y no sé si os habéis fijado en el detalle de los gurús, esta película que también tuvo mucho presupuesto, el patrocinador principal, para los que somos más jóvenes, ni nos suena, no sé si os habéis fijado, que es Fuji. ¿Alguien se acuerda de Fuji o de Kodak? Pues ese es el patrocinador oficial de esta película, una película en la que ya predijeron que iba a haber conductores autónomos. Bueno, pues van y plantan Fuji. ¿Por qué me tengo que plantear esto? Porque los cambios ya están aquí. Las nuevas tecnologías están en nuestro día a día, lo hemos visto antes, yo saco una foto, incluso en las fotos de los teléfonos móviles existe inteligencia artificial. Yo la cojo a mi teléfono y le digo, quiero ver todas las fotos en las que aparezca una rueda de coche. Y el teléfono me enseña todas las fotos en las que sale una rueda de coche. Y dices, coño, o en las que sale mi primo Carlos, y sale mi primo Carlos. Los datos se están convirtiendo en algo muy relevante en todos los aspectos del negocio, por supuesto. Trabajos rutinarios empiezan a ser automatizados, las comunidades open source empiezan a tener y a darnos soluciones, es decir, ya pagar, ostras, ya me empieza a costar más cuando me meto en internet y me da soluciones gratuitas. Los trabajos por proyectos, esto creo que es muy importante, los trabajos por proyectos empiezan a ser muy reconocidos como generadores de creatividad. Ya se empieza a vislumbrar que el trabajo no va a ser algo continuo a lo largo de mi trayectoria, como hace 20 años, que yo empezaba en una empresa y terminaba en la misma empresa y me jubilaba, sino que ahora empiezan a haber trabajos por proyectos. Yo me vinculo a un proyecto y cuando ese proyecto acaba, me voy de ese proyecto. ¿Por qué? Porque hay otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto y tengo que ir escalando. Y la toma de decisiones empieza a estar data driven, es decir, empiezo a generar todas mis decisiones en base a todos los datos que me van aportando. ¿Soy capaz de gestionar esos datos o no tomo buenas decisiones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues evidentemente entender que la tecnología no va a encajar bien, vencer la resistencia al cambio de mi equipo, entender que el empleado, o hacer entender al empleado que el cambio digital es necesario. Hay que tener empatía, hay que saber que cuando yo voy a un sitio me mola que haya tecnología, cuando la gente viene a mi centro también le tiene que molar que haya tecnología. La empatía es súper importante. Transmitir que la cultura de empresa, los empleados, es bastante importante. La tecnología es una herramienta, por supuesto, no es el core de mi negocio, pero me tengo que apoyar en ella. Y sobre todo lo que os decía antes, que entre la parte digital y la parte física hay una parte que es en la que nosotros tenemos que encajar. Es decir, yo tengo que saber que todo lo que me da el ordenador se lo tengo que entregar a un usuario. Y ahí es donde estoy yo. Tengo que tener los conocimientos suficientes para cogerlos y los conocimientos suficientes para adaptarlos. Ese va a ser mi reto, cómo adaptar lo digital a lo humano. Bueno, pues estos son 4 o 5 consejos o 4 o 5 directrices que yo pienso que son importantes a la hora de incorporar un proceso tecnológico dentro de un centro. Tiene que ser un cambio continuo, tengo que identificar bien mis retos. No es lo mismo incorporar la tecnología en un centro low cost que en un centro premium, que en una concesión administrativa. Y sobre todo tengo que incorporar mucho en la toma de decisiones a mi personal. No quiere decir que decidan ellos. La decisión la tengo que tener tomada yo, pero ellos me tienen que dar pautas de cómo se va a incorporar mejor. Y, fundamental, fomentar en todos los planes de formación de mi centro, tengo que formar habilidades blandas. Lo que son habilidades duras ya tienen que estar, por supuesto. Esto es como el valor en la mili. No sé si habéis oído hablar de la mili. Cuando ibas a la mili, lo primero que entrabas y te decían valor y decía, se le supone. ¿No? Pues aquí también se tiene que suponer. Todo esto es básico. Las 10 habilidades blandas más demandadas, bueno, pues estas son las que realmente voy a tener que fomentar dentro del personal de mi equipo. Iba a poner un ejemplo con un patrocinador, no te veo, Gabino, rápido, de cómo hemos implementado nosotros en este centro un reto tecnológico que era bastante importante, una maquinaria con una tecnología muy avanzada, con unos elementos tecnológicos muy importantes, y el reto fue incorporarla. Voy a sacar mi conclusión antes de dar esto, porque ¿cómo vamos, Manel? Me queda un minutito. Vale, pues mi conclusión es la siguiente. Todo aquel que no sea consciente de que tiene que utilizar sus habilidades blandas para incorporar la tecnología al usuario y mejorar la experiencia de usuario,
va a formar parte de esos 75 millones de puestos de trabajo que se destruyan. El que sea capaz de hacerlo entrará a formar parte de los 130. ¿Vale? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Bueno, pues tuvimos una, no sé si conocéis la maquinaria IGIM, si no ahora Gabino hará una presentación estupenda y fenomenal de lo que es IGIM. Pusimos el circuito, se puso el circuito en aquella época para que los usuarios lo utilizasen. Es un circuito bastante complicado, te logueas con el RFID, te reconoce como usuario, sabe tu historial, te adapta a tu entrenamiento, te va guiando, vamos, te lleva él solito. ¿Vale? Fue un fracaso medio. ¿Por qué? Porque no se introdujo, se tenía una muy buena tecnología, pero estaba completamente desconectada con el usuario. ¿Qué hicimos? Lo contextualizamos dentro del modelo del centro, es decir, el centro no tenía nada tecnológico, nada más que IGIM. La gente llegaba a un centro y de repente se encontraba aquello y decía, ostras, esto no encaja aquí. Lo metimos dentro de del proceso de inducción y en ese proceso de inducción metimos varios contactos de valor en los que era el monitor el que cogía IGIM, se lo enseñaba al usuario, le daba feedback y le hacía un seguimiento durante 3 meses en los que todas las semanas o cada 15 días, dependiendo del usuario, le daba feedback. Era él el que le daba el feedback. Lo cogía de IGIM y se lo daba. Y esto hizo que IGIM cogiese un valor que no fue económico en aquel momento, aunque lo tiene. Fue un valor de concepto, lo que nos permitió aumentarlo a una cuota superior y los ingresos de cuotas superiores han aumentado bastante. ¿Cuál ha sido la práctica de IGIM? Bueno, pues lo veis ahí, en el 2017 dimos 1.502 sesiones, teníamos 314 usuarios, 20 usuarios nuevos en ese mes, 2.988 abonos en el centro, y un 10% de nuestros usuarios utilizaba IGIM. En el 2018 decidimos cambiar el concepto, lo quitamos de todos los usuarios y solamente se lo dejamos utilizar a los usuarios premium, que son aproximadamente el 50% de los usuarios de la instalación. En aquel entonces menos. El miedo al cambio nos hubiese paralizado porque bajaron el número de sesiones, bajó el número de usuarios, el número de altas se mantuvo, lo cual, bueno, pues nos daba pautas de que no lo estábamos haciendo mal. El número de abonados del centro había subido, con lo cual el porcentaje de usuarios por cada abonado bajó. El pánico me hubiese dicho, aborta, tío, vamos a cambiar y vamos a volver otra vez a dárselo a todos los usuarios. Pero bueno, entre el equipo y yo decidimos que había que seguir y los números en octubre del 2019 nos dicen que el número de sesiones ha subido a 2.209, el número de usuarios diferentes son 552, nuevos usuarios 118, abonados de la instalación no han cambiado sustancialmente y el número de usuarios con respecto al número de abonados que utiliza IGIM ha subido hasta el 16,79. Y el dato más relevante de todo esto es que el porcentaje de mis usuarios premium ha aumentado y mi cuota media en el centro ha aumentado. Ingresos directos por IGIM, los mismos que tenía. Ingresos indirectos por IGIM, bueno, pues os puedo decir que como 2 euros por cuota. Tengo 3.000 abonados que vosotros mismos podéis hacer las cuentas. ¿Vale? Y nada, pues esto ha sido todo, creo que he ido en tiempo y la última fricada de la ponencia, hasta la vista, baby. Ha sido un placer. Muy bien.